El primero es Aitor Urresti, que además tendrá un turno más después. Entonces le voy a pedir que sea breve, como mucho 10 minutos, porque tendrás bastante más tiempo después. Aitor es... Sí, pero ahora no pregunto. Sí. Perdona. Entonces, Aitor es experto independiente en políticas de energías renovables. Además, es profesor en la Universidad del País Vasco, pero entiendo que estás aquí a nombre personal, a título personal, ¿no? Pues, adelante. Bueno, lehenik eta behin Goierri eskertzea egindako gonbidapena gaur hemen egoteagatik eta gainera birritan egon beharra. La verdad es que si Sergio se quejaba hace un momento de tener que intervenir después de Javier, pues yo el vértigo que tengo mejor no lo cuento. Efectivamente, soy profesor de la universidad, vengo un poco a título individual, pero la verdad es que, como por suerte en la UPV tenemos bastante libertad de cátedra, no tengo ningún problema en decir que esto mismo que voy a contar lo cuento también en mis clases, o sea que por ahí no hay ningún problema. El título que venía, pues efectivamente es Democracia Energética y Energía Social, y la verdad es que son dos temas que a mí me parece que son bastante interesantes y que marcan un poco lo que está pasando en el ámbito energético y en el ámbito social en los últimos años. El reconocimiento que todavía se necesita de la energía como un derecho básico, un derecho de la ciudadanía, el derecho al acceso y al uso de la energía y el derecho incluso a ejercer la democracia sobre la energía, es decir, la capacidad de decidir qué queremos consumir, cómo lo queremos consumir, cuándo lo tenemos que consumir. Todo eso todavía son derechos que nos faltan por reconocer, pero que poco a poco vamos luchando en ello. Desde aquí, es verdad que yo hace 15 años que empecé a trabajar en las renovables. Esto también, mirar la vista atrás a veces da un poco de vértigo. En ningún momento yo hubiera pensado que 15 años después, o realmente 10 años después, iba a empezar a hablar de energía fuera de los debates técnicos, fuera de los foros técnicos, y íbamos por fin a conseguir empezar a socializar el debate sobre qué es la energía y cómo queremos que se use la energía en nuestra sociedad. Desde ahí, desde luego, sí que ha habido un cambio notable, ¿no? Ya digo, allá por el año 2000, 2002, casi nadie hablaba de estos conceptos. Bueno, pues vamos avanzando. Yo en concreto iba a hablar me habían pedido que hablara de la plataforma por un nuevo modelo energético y voy a hablar más en genérico de qué es lo que está pasando a nivel de movimientos sociales. Aparte de ingeniero especializado en renovables y profesor, soy también un activista social y desde ahí hay que analizar qué es lo que está sucediendo. Para mí, en los últimos 5 años ha habido dos grandes movimientos, bueno, tres, que están consiguiendo sacar este debate a la calle. Del tercero no voy a hablar y voy a meter un tercero distinto, pero bueno, el tercero son las cooperativas de energía. Evidentemente, todos ya sabemos lo que es. Pero yo también quiero poner en valor otra serie de movimientos que se han dado en los últimos años. El primero de ellos, para mí, bueno, marcando un poco hacia el año 2010 es cuando empiezan realmente los grandes recortes a las renovables y empieza el debate de aquel boom que habíamos tenido y aquella ilusión que teníamos muchas veces en el sector. Empezamos a darnos cuenta de la fuerza que tiene el gran lobby energético y desde ahí se empiezan a organizar dos grandes movimientos. Uno es el movimiento contra el fracking y el otro es la plataforma por un nuevo modelo energético. En ese momento también surge Fundación Renovables. Hay una serie de movimientos que son bastante interesantes, ¿no? El fracking y las plataformas contra el fracking, desde luego, la podemos definir como un gran movimiento ciudadano, un movimiento de base, un movimiento en el que en muchos lugares han estado también grandes organizaciones como partidos políticos, ONGs, pero en las luchas más de base y en las comarcas más afectadas realmente era la propia ciudadanía, los vecinos y las vecinas quienes se estaban organizando y estaban empezando a investigar qué es eso que nos están diciendo que va a ser la gran panacea. Y en cuantas clicabas dos enlaces en Google, veías que no tenía nada que ver con la gran panacea, sino que era la gran hipoteca de nuestro futuro, de nuestra salud y de nuestras comunidades, ¿no? Desde ahí hay que reconocer que así como empieza como un movimiento muy en contra de,
una técnica, rápidamente se convierte en un movimiento que reconoce de si el gas natural sacado por fracking es negativo, el gas natural no sacado por fracking es una alternativa. ¿Podemos asumir que el modelo energético, tal y como está en estos momentos, es bueno, es sano, es saludable? Desde ahí, desde luego, hay un montón de plataformas que rápidamente hacen el salto a criticar el modelo energético y a buscar alternativas, y rápidamente se dan cuenta de que la alternativa, desde luego, son las energías renovables, es el ahorro, es la eficiencia, es todo eso que llamamos la transición energética. En Euskadi el movimiento ha sido bastante fuerte, sobre todo en Araba, pero también en Vizcaya ha habido un movimiento bastante fuerte, que ha conseguido que una iniciativa legislativa popular consiga el mayor número de firmas de la historia de la Comunidad Autónoma Vasca, más de 100.000 firmas, que la normativa sea aprobada en contra de la opinión del partido de gobierno, se aprueba en Parlamento, y que, bueno, en estos momentos estamos con un recurso y una suspensión cautelar en el Constitucional. Pero bueno, todavía nos queda pelea por delante y desde luego no es una pelea que damos por perdida. Desde ahí sí que yo creo que hay que criticar mucho la postura que ha mantenido el Gobierno vasco en este tema. La empresa que está impulsando el fracking en Euskadi se llama Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, SESA, es una empresa pública, de capital 100% público, y el Gobierno vasco, por un lado, está criticando la técnica del fracking, el partido en el Gobierno también lo hace, y por el otro lado tendría la manera muy fácil, sin más, se le manda la orden a SESA de decir se termina el uso del fracking, SESA abandona esos permisos y los socios, desde luego, son empresas pequeñitas, no tienen capacidad para seguir con ellos. Con lo cual, en estos momentos ya ni siquiera es decir es el Constitucional el que no nos va a dejar porque el Gobierno no. O sea, en estos momentos tenemos una vía real para hacer ese cambio y tenemos que esperar a ver si de alguna manera el Gobierno vasco termina decidiéndose. La segunda gran plataforma es una plataforma que es la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Esta surge, de hecho, directamente después de la moratoria de renovables, la huelga de hambre de Ángel Vadillo, alcalde de Alburquerque, empieza a generar un movimiento en su entorno y eso cristaliza. Eso cristaliza en un movimiento que es un movimiento muy, muy plural, en el que hay partidos políticos, hay sindicatos, hay ONGs, hay empresas, hay mucho ciudadano particular, cada vez es un movimiento más ciudadano, y desde ahí se hace una crítica directa, ya en el propio nombre, ¿no? Nuevo modelo energético, se hace una crítica directa al modelo energético actual y las optativas o la opción es clara, ¿no? Es apostar por un modelo que esté basado en el ahorro, en la eficiencia energética y en las energías renovables en manos de la ciudadanía. Para mí, además, este orden es prioritario, ¿no? En estos momentos, donde más hincapié hay que hacer es en el ahorro, porque estamos en una sociedad que es claramente energívora, ¿no? Consume energía por encima de sus posibilidades y esto lo tenemos que tener muy claro. Consumimos la energía o la acaparamos del resto de países. Luego podemos decir muy bien de ahí los pobrecitos países en vías de desarrollo, a ver cuándo se desarrollan, pues cuando dejemos de ponerles el pie encima. Es tan básico como eso. Acabamos de tener el tercer encuentro, en el que además estuvo Javier García Breva justo al inicio en una ponencia bastante interesante, y nos hemos marcado 5 ejes de trabajo en 5 líneas que creemos que van a ser los grandes debates del futuro, ¿no? Por un lado, cómo empezamos a definir esa sociedad postpetróleo, esa sociedad futura en la que dependamos de las renovables, cómo tiene que ser. Otra línea de trabajo que es ahorro y eficiencia, que además en estos momentos está muy enfocada a las políticas municipales. La pobreza energética, que ahora nos van a hablar de ACA, de la Asociación de Ciencias Ambientales. La soberanía energética también desde un ámbito muy local y muy municipal. Y me falta uno, que es el temazo, que es la reforma del mercado eléctrico, porque evidentemente si vamos a ir a un sistema en el que nos basamos sobre todo en renovables y en renovables distribuidas en manos de la ciudadanía, todo eso cómo lo regulamos, que es un melón bastante grande. Para terminar, yo creo que también este movimiento que se ha dado en la crítica del modelo energético ha dado una de las claves también para el nuevo movimiento de oposición a la reapertura de la central de Garoña. Los foros contra Garoña, que se inician en Araba y ahora hay también en Vizcaya otro foro, ya no solo hacen una crítica a la energía nuclear como una energía
tóxica, peligrosa, etcétera, sino que dan una alternativa, cosa que hasta ahora no se hacía. Y el gran lema es Desenchúfate de Garoña, y es precisamente una apuesta porque la ciudadanía se pase a las cooperativas eléctricas de energías renovables. Entonces, parece que ya desde el movimiento de transición energética empezamos también a entrar en el resto de movimientos y empezamos a contagiar nuestras ideas y a conseguir que este cambio cada vez esté más en la boca de todas las personas. Eskerrik asko. Gracias.